Dicen que las peores tormentas traen consigo los encuentros más inesperados. Esa noche, refugiadas en un albergue sin luz, sin señal y sin certezas, compartimos mucho más que una cama. Compartimos el silencio, el miedo y un calor que ninguna manta pudo explicar. La tormenta ya amenazaba desde la tarde. Las nubes se veían pesadas sobre la carretera secundaria por la que viajaba. Había salido sola aquella mañana, buscando despejar mi mente de una semana que me había dejado emocionalmente agotada. Solo necesitaba un respiro, aire puro. Tal vez un poco de lluvia no me vendría mal. Al menos eso pensé. Pero todo cambió cuando, a mitad del trayecto, mi celular vibró con una alerta de protección civil. Una tormenta severa estaba por azotar la región en cuestión de horas. Mi plan de desconexión empezó a volverse algo más real de lo esperado. Me detuve en la gasolinera más cercana para preguntar. El encargado, un hombre con voz grave y gesto serio, me recomendó buscar refugio antes de que la tormenta comenzara de lleno. A unos kilómetros hay un albergue comunitario, en la vieja escuela. Ahí están mandando a los que no alcanzan a regresar a sus casas, dijo señalando la dirección con un dedo manchado de grasa. Sin más opción, tomé esa ruta. Al llegar, la antigua escuela transformada en albergue lucía ya medio llena. Colchonetas improvisadas, velas encendidas, murmullos entre desconocidos y un par de voluntarios organizando mantas. Fue ahí donde la vi por primera vez. Ella estaba en una esquina, sacudiéndose la humedad de su chamarra y dejando su mochila a un lado. Tenía el cabello empapado, el rostro tranquilo, pero sus ojos no dejaban de moverse, como si estuviera evaluando la situación, calculando cómo acomodarse en ese caos. Me sorprendí observándola más tiempo del que habría querido. Había algo en su forma de estar ahí, como si no encajara del todo pero tampoco huyera. Se notaba que, como yo, no tenía plan de terminar su día en ese lugar. ¿También te atrapó la tormenta?, preguntó, como si me hubiera leído el pensamiento. Asentí, sonriendo con cierta timidez. Sí, planeaba escaparme del mundo. Y terminé atrapada con medio mundo. Ella soltó una risa suave, con esa calidez que se vuelve contagiosa. Supongo que no es tan mala compañía, dijo, y volvió a mirar el lugar, como si buscara un sitio decente donde sentarse. Las colchonetas disponibles escaseaban. Un voluntario anunció que los últimos espacios disponibles estaban en un aula al fondo. Ella y yo levantamos la mano casi al mismo tiempo. ¿Van juntas?, preguntó el voluntario. Nos miramos, confundidas. Ella me guiñó un ojo, como si aceptara el juego. Claro, vamos juntas. Y así, sin más, terminé compartiendo espacio con una completa desconocida que por alguna razón no me resultaba nada ajena. La tormenta golpeó fuerte a las afueras. Los ventanales temblaban con cada ráfaga y la luz parpadeó por última vez antes de rendirse por completo. La oscuridad llegó, solo rota por algunas velas y linternas. El murmullo del albergue disminuyó a medida que la tormenta hablaba más fuerte. Nos acomodamos como pudimos, en la colchoneta doble del aula asignada. Las mantas eran pocas, el frío, implacable. Al principio mantuvimos distancia, respetando el espacio entre desconocidas, pero con el paso de los minutos, el frío ganó terreno, y también la confianza. ¿Te molesta si me acerco un poco más?, preguntó con voz baja, como si no quisiera perturbar la intimidad silenciosa que ya se había formado entre nosotras. Para nada, respondí, y sentí cómo su cuerpo cálido se aproximaba, cómo nuestras respiraciones comenzaban a acompasarse. Esa noche no dormimos del todo, no por el ruido de la tormenta, no por la dureza del suelo, sino porque algo en el aire había cambiado, algo que ninguna de las dos podía explicar, pero tampoco quería evitar.
No sé exactamente a qué hora me quedé dormida, ni cuánto tiempo pasé con los ojos cerrados, sin poder entregarme del todo al sueño. Solo recuerdo la sensación de estar compartiendo el mismo aire con alguien que hasta hacía unas horas era una completa desconocida, y que ahora parecía formar parte de mi espacio sin haberlo forzado. La tormenta no cedía. El retumbar del cielo se colaba por cada rendija, y el viento hacía crujir las ventanas del aula, como si alguien quisiera entrar desde afuera. Pero dentro de esa habitación improvisada, ella y yo habíamos construido una burbuja cálida, casi íntima. En algún momento de la madrugada sentí su brazo rozar el mío. No fue accidental, o al menos eso quise creer. Su cuerpo temblaba levemente, no sé si de frío o de otra cosa. Entonces dijo algo, casi en susurro. No recuerdo la última vez que dormí acompañada. La frase me golpeó de una forma inesperada, no por lo que significaba, sino por lo mucho que me reflejaba en ella. Yo tampoco, confesé, sin pensarlo demasiado. Y después, como si eso abriera una compuerta, seguimos hablando, bajo la oscuridad, sin vernos pero sintiéndonos más claras que nunca. Me contó que había salido de la ciudad para visitar a su madre, pero la tormenta la agarró en el camino de regreso. Trabajaba en diseño gráfico, vivía sola en un departamento que, según ella, siempre estaba más limpio cuando no lo habitaba nadie. Le gustaba el café negro, las plantas que se riegan solas y los días nublados. Yo le conté que me estaba tomando unos días lejos del trabajo, que necesitaba respirar, que venía de una ruptura sin ruido, una de esas donde todo sigue igual pero todo está distinto, y que no esperaba encontrar consuelo en medio de una noche sin luz. Ella no dijo nada por unos segundos, solo respiró hondo. Después respondió: «Tal vez la oscuridad sirve para que nos veamos sin filtros». Esa frase se me clavó como un anzuelo. ¿Cómo podía alguien tener tanta calma en medio del caos? ¿Siempre dices cosas así?, le pregunté, sonriendo sin que pudiera verme. «Solo cuando no tengo que mirar a los ojos», contestó, con una risa leve, sincera. Después, el silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era uno de esos silencios que no pesan, que acompañan. Y en ese silencio sus dedos buscaron los míos bajo la manta compartida. Dudosos al principio, como tanteando el terreno, y luego más firmes. Me dejé tomar la mano. No dije nada. No hacía falta. La tormenta allá afuera era un monstruo, pero dentro de esa pequeña aula, el mundo se había reducido a 2 respiraciones sincronizadas, a una piel que rozaba a otra con cuidado, a un calor que no venía de las mantas. En algún punto, ella apoyó su frente en mi hombro. Su cabello aún olía a lluvia. La dejé quedarse ahí, ni una palabra más, solo el murmullo lejano de la tormenta y algo nuevo que nacía en la oscuridad. Dormimos así, no del todo abrazadas, pero tampoco distantes, suspendidas en ese punto exacto donde los cuerpos se encuentran sin romperse, donde el miedo al frío se convierte en excusa para acercarse y donde el corazón late distinto porque alguien más lo escucha cerca. Cuando abrí los ojos, el primer rayo de sol se colaba por la ventana sucia del aula. No había electricidad, no había señal, pero ella seguía ahí, dormida, con sus dedos entrelazados en los míos. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí la urgencia de mirar el celular, ni de irme, ni de fingir que aquello no estaba pasando. Solo quise quedarme, ahí, con ella, un poco más. El amanecer tenía una calma irreal. Después de tanto ruido, tanta agua y viento, el mundo parecía haberse detenido para darnos tregua. Desde el aula en donde dormimos, se escuchaban los primeros movimientos del albergue, pasos arrastrados, tazas de plástico chocando,
conversaciones en voz baja que trataban de no romper el encanto de la mañana. Ella seguía dormida. Tenía el ceño levemente fruncido, como si aún peleara con alguna pesadilla o con algún recuerdo. Pero aún así, su rostro se veía tranquilo, pacífico. Tenía el cabello enredado, la mejilla marcada por la tela de la colchoneta, y una de sus piernas todavía tocaba la mía. No quería moverme. No quería que terminara esa burbuja en la que habíamos flotado durante la noche. Pero ella despertó sola. Abrió los ojos despacio, parpadeó un par de veces y se encontró con los míos mirándola sin disimulo. ¿Llevas mucho despierta?, murmuró, con la voz ronca de recién levantada. Un rato, respondí, bajando la mirada como si me hubieran atrapado en algo que no debía hacer. Ella se estiró un poco, soltó un suspiro largo y sonrió. No suelo dormir así de bien. ¿Así como?, pregunté. Acompañada, dijo sin mirarme, clavando los ojos en el techo. Me quedé callada. Había algo en esa frase que me desarmó un poco. No tanto por lo que decía, sino por la forma en que lo dijo, como quien lanza una verdad al aire con la esperanza de que alguien la atrape sin hacerle daño. Yo tampoco, dije finalmente, sin saber si me refería a dormir bien o a dormir acompañada, tal vez a ambas. Nos levantamos juntas, cruzando miradas silenciosas mientras recogíamos nuestras cosas. El aula seguía medio oscura, aunque la luz natural entraba con timidez. Afuera, el cielo tenía el gris limpio, que queda después de la tormenta. El comedor improvisado ofrecía café tibio y pan duro, pero en ese momento nada parecía más importante que seguir a su lado. Ella tomó su taza y me ofreció compartir la banca. Lo hice sin dudar. Mientras comíamos, no hablamos mucho, pero las pausas entre una frase y otra ya no eran silencios incómodos. Eran como espacios donde las palabras no eran necesarias, donde los gestos hablaban por nosotras. De vez en cuando, nuestras rodillas se tocaban por debajo de la mesa, y ninguna de las dos se alejaba. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó, mirando su taza. No lo sé. Tal vez esperar a que abran la carretera. ¿Y tú? Lo mismo. No tengo prisa por volver. ¿Te molesta si nos quedamos un rato más juntas? Me atreví a decir, sin adornos, sin rodeos. Ella me miró como si no esperara esa pregunta, pero como si la hubiera deseado desde antes de formularla. Me encantaría, respondió. Pasamos las siguientes horas sentadas junto a la ventana del aula, viendo cómo los árboles goteaban lo que quedaba de la tormenta. Compartimos historias de nuestras vidas, pequeñas cosas que normalmente no se dicen tan pronto. Yo le conté que había dejado de escribir hace años, aunque era lo único que me hacía sentir viva. Ella me confesó que siempre soñó con abrir una cafetería, pero que le daba miedo fallar. A media mañana, el encargado del albergue anunció que algunas rutas ya estaban habilitadas. Gente comenzó a empacar y salir con prisa. El mundo reanudaba su curso, pero nosotras no teníamos prisa. ¿Te gustaría caminar un poco?, me preguntó, con una chispa de emoción. Sí, claro, respondí. Salimos con las botas mojadas y el sol asomando entre las nubes. El aire olía a tierra viva, y mientras caminábamos juntas por ese sendero lleno de charcos y ramas caídas, nuestras manos se buscaron otra vez. Esta vez sin duda, sin excusas, se entrelazaron, firmes. Y entonces lo supe, lo que empezó por una tormenta no iba a terminar con la calma. Caminamos sin destino por un rato largo. Las botas chapoteaban en los charcos y las hojas caídas crujían bajo los pasos, pero el silencio no pesaba. Se sentía como si el mundo se hubiera vaciado de ruidos innecesarios y solo quedara eso, el barro, el viento y ella. No habíamos intercambiado nombres todavía,
y curiosamente eso no me molestaba. En vez de eso, hablábamos de cosas más íntimas, cosas que no se dicen cuando uno se presenta, sino cuando uno se desnuda emocionalmente, sin darse cuenta, como si nos saltáramos las reglas del juego y fuéramos directo al centro. ¿Sabes?, me dijo en un momento, me gusta no saber cómo te llamas. ¿Por qué?, pregunté, sonriendo. Porque me da la sensación de que te estoy conociendo desde otro lugar, sin etiquetas, solo tú y lo que me haces sentir. Me detuve un segundo. Ella también. Nos miramos frente a frente y supe, por la forma en que entrecerraba los ojos, que esa frase no era solo una ocurrencia, era una confesión. Me acerqué apenas, sentí su respiración mezclarse con la mía. Podía haberla besado ahí mismo, pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque lo sentí demasiado perfecto como para apresurarlo. Seguimos caminando. Pasamos por un árbol caído, por la cerca oxidada de una granja vieja, y al fondo vimos un pequeño mirador de madera, cubierto de musgo y hojas. Nos sentamos ahí. Las nubes seguían corriendo, pero el cielo empezaba a mostrarse más limpio. Ella sacó de su mochila una libreta arrugada. Me la tendió sin decir palabra. En las páginas había dibujos rápidos, algunos paisajes y varios retratos. No eran perfectos, pero tenían algo crudo, honesto. Uno en particular me llamó la atención. Era un rostro femenino, con los ojos cerrados y el cabello revuelto como por el viento. ¿Quién es?, pregunté. Ella bajó la mirada y se encogió de hombros. Nadie. Alguien que imaginé hace tiempo, pero ahora te pareces un poco. Sentí un nudo en la garganta, no por la comparación, sino por lo que implicaba. Era como si, sin querer, yo hubiera entrado a un rincón secreto de su cabeza. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dije. Claro. ¿Has sentido esto antes? Ella no contestó de inmediato. Cerró la libreta, la guardó y luego me miró como si pesara sus palabras con cuidado. He sentido atracción, curiosidad, pero esto es distinto. Es como si llevara rato buscándote y no supiera cómo hasta ahora. No supe qué decir. Lo único que pude hacer fue recargar mi cabeza en su hombro. Ella no se movió. Tampoco habló. Solo me dejó estar ahí, así, sin nombre, sin explicación. Pasaron los minutos y el albergue ya se veía a lo lejos. Comenzamos a volver. La mayoría de las personas ya se estaban yendo. Algunos nos saludaban como si hubieran visto nacer algo entre nosotras durante la noche. Y quizás sí, porque el amor, cuando es verdadero, se nota, aunque uno lo intente esconder. En la entrada del aula donde dormimos, ella se detuvo. ¿Te vas ya?, preguntó. No si tú no lo haces. Podríamos quedarnos una noche más. La carretera sigue encharcada. Podríamos, dije, sabiendo que no hablábamos de la carretera. Esa noche volvimos a compartir la misma colchoneta. Esta vez no hubo distancia. Nuestros cuerpos se encajaban con la naturalidad de lo inevitable. Abrazadas, bajo la misma manta, respirando el mismo aire. Su frente tocaba la mía. Su pulso era firme. ¿Quieres saber cómo me llamo?, le pregunté en voz baja. Ella sonrió, cerró los ojos y negó con la cabeza. No todavía. Y así nos quedamos, sin nombre, pero con todo lo demás. La segunda noche fue distinta. No había tormenta afuera, pero dentro de mí algo rugía. Una mezcla de certeza y vértigo, como cuando uno está a punto de saltar al agua, sabiendo que no hay marcha atrás. Pero con ella no sentía miedo. El aula se había vaciado casi por completo.
Solo quedábamos unos cuantos rezagados y un par de voluntarios que dormitaban en sillas plásticas. La luz seguía sin regresar. No hacía falta. La penumbra era nuestra aliada. Nos acomodamos sobre la misma colchoneta, pero esta vez lo hicimos de frente, mirándonos. Su mano acariciaba el borde de la manta sin apuro, como si dibujara líneas invisibles entre mi piel y la suya. ¿Puedo decir algo raro?, preguntó de repente. Di lo que quieras. Nunca me sentí tan cómoda con alguien en tan poco tiempo, y me asusta lo rápido que eso se volvió importante. La miré con el corazón apretado, no porque me asustara, sino porque sentía lo mismo. No es raro, al contrario. Creo que a veces lo correcto no necesita explicación, le dije. Ella sonrió con esa dulzura que había aprendido a reconocer en sus silencios. Su rostro se acercó al mío, lento, como si me diera oportunidad de detenerla si no quería. No lo hice. Nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso suave, cálido, sin urgencias, como si nos dijéramos, aquí estoy, sin decirlo. Su mano subió por mi cuello, enredándose en mi cabello. La mía rozó su cintura con cuidado, como quien encuentra refugio en otro cuerpo. Y en ese beso entendí que todo lo demás podía esperar, que la rutina, los deberes, los miedos, quedaban lejos. Solo importaba el ahora. Ella, su respiración entrecortada, el temblor leve de su voz cuando se separó un poco y dijo: «No sé qué va a pasar después». «No importa», le respondí, «ya nos pasó esto». Nos quedamos abrazadas, no hablamos más. Solo la escuché respirar mientras se acomodaba en mi pecho. Su pulso fue bajando. Yo también comencé a quedarme dormida, con el aroma de su cabello llenando cada rincón de mi conciencia. Fue la primera vez en mucho tiempo que no soñé nada, y aún así sentí que estaba soñando. Porque hay noches en las que no se necesita cerrar los ojos para saber que estás viviendo algo irreal. Nos dormimos así, con las piernas entrelazadas, la manta hasta los hombros, y una calma que no venía de la luz, ni del silencio, sino de su piel pegada a la mía. Y así supimos dormirnos, no como desconocidas, ni siquiera como amigas. Dormimos como si el universo, por un instante breve y perfecto, nos hubiera dicho: estaban destinadas a encontrarse. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. No era solo el olor a tierra mojada, ni el canto de los pájaros anunciando que el peligro había pasado. Era algo más sutil, más interno. Era esa sensación de haber cruzado un umbral. Cuando abrí los ojos, ella ya estaba despierta, pero no se había movido. Me observaba, y aunque el sol apenas entraba por la ventana, noté que sus ojos brillaban distinto. «Buenos días», me susurró. «Buenos tuyos», contesté, casi sin pensar. Ambas sonreímos. No nos besamos. No todavía. Pero la ternura se sentía densa entre nosotras, como si todo el aire a nuestro alrededor supiera que algo había cambiado. Nos incorporamos despacio. Nadie nos presionaba. El albergue estaba casi vacío. Los voluntarios recogían cobijas, ventilaban aulas. Afuera, algunas familias cargaban bultos a los techos de sus camionetas. La normalidad volvía, pero no para nosotras. Porque lo que ocurrió esa noche no era algo normal. Era algo que se colaba por entre los dedos, como el agua de lluvia. Imposible de atrapar, pero también imposible de olvidar. Nos quedamos sentadas en el umbral del aula, con las piernas colgando. Ella tenía la cabeza recostada en mi hombro, y yo jugaba con los hilos sueltos de su chamarra. «¿Y si esto fue solo por el encierro?», preguntó, sin mirarme. «¿Y si allá afuera todo se enfría?». «Entonces me gustaría quedarme un poco más adentro», le respondí. Ella rió bajito. «Eres buena con las respuestas. Es que me haces querer decir cosas bonitas».
En ese momento pasó uno de los voluntarios y nos ofreció una bolsa con pan y fruta. Lo tomamos, y mientras comíamos sentadas ahí, la realidad empezó a presionarnos con suavidad. No como una obligación, sino como una pregunta tácita. ¿Y ahora qué? Después de un rato, nos levantamos. Empezamos a guardar nuestras cosas en silencio. Nadie lo dijo, pero sabíamos que era el principio del fin de este paréntesis en nuestras vidas. Pero justo cuando estábamos listas para salir, alguien anunció que el transporte comunitario estaba llevando a las personas hacia la terminal más cercana. Había 2 viajes programados. Uno saldría en menos de media hora, el otro al final del día. ¿A qué hora quieres irte?, le pregunté. Ella me miró y con una sonrisa leve respondió: al último. Quiero aprovechar este día. Yo también. Y así, salimos a caminar de nuevo. No hablamos del después, solo hablamos de la hora. Recorrimos las calles lodosas, cruzamos un pequeño arroyo saltando sobre piedras. Encontramos una banca seca bajo un árbol que aún goteaba. Nos sentamos ahí, en silencio. En un momento, ella tomó mi mano. Su pulgar empezó a dibujar círculos lentos sobre mi palma, y sin mirarme, dijo: me llamo Gabriela. Fue como si abriera una puerta con esa palabra. Yo me llamo Laura. Y entonces volvió a besarme, no como la primera vez, no con la timidez de la noche anterior. Fue un beso más seguro, más largo, como si ahora, con nombre y todo, pudiera reclamar ese lugar que ya había tomado sin permiso. Nos besamos bajo el árbol, rodeadas de lodo, ropa mojada y una calma que solo se encuentra después de una tormenta. La luz no regresó ese día, ni siquiera por la noche, pero ella sí. Volvió a mirarme, volvió a tomar mi mano, volvió a quedarse. Y en ese gesto supe que la conexión no se iba a diluir cuando regresáramos a nuestras rutinas, porque lo que se construye con verdad no se borra con la distancia. Aquel último día en el albergue se sintió como vivir dentro de un paréntesis, como si el tiempo decidiera estirarse un poco más, solo para nosotras. Aunque ya sabíamos que eventualmente habría que regresar, a los correos sin leer, a los pendientes, a las preguntas. No queríamos tocar ese tema todavía. Gabriela y yo caminamos hasta una pequeña loma que alguien del pueblo nos había indicado. Desde ahí se veía casi todo. Los techos de lámina brillante por el agua, los caminos deslavados por la lluvia, los árboles aún sacudiéndose las gotas. Y al fondo, un cielo azul tímido, como si aún tuviera miedo de mostrarse del todo. Nos sentamos en una piedra, hombro con hombro, con nuestras mochilas a un lado. Ella sacó una manzana y la partió con las manos, ofreciéndome la mitad. Cuando vuelva a la ciudad, no quiero olvidarme de este lugar, dijo, sin mirarme. Ni de esta piedra, ni de esta manzana, ni de esta... Me detuve a propósito, como si jugara a provocar una sonrisa. Ni de esta chica con la que compartí cama, completó, con esa sonrisa suya que parecía siempre esconder una chispa detrás. Exacto. Hubo un rato de silencio, largo, cómodo, el tipo de silencio que, si alguien más se acercara, probablemente interrumpiría sin querer. Ella giró la cara hacia mí, seria por un momento. ¿Crees que esto se pueda sostener afuera? ¿Te refieres a nosotras? Me refiero a lo que no entiendo pero no quiero soltar. Tomé aire. Tenía esa sensación extraña de estar cayendo y volando al mismo tiempo. Sí, respondí con firmeza. Creo que si algo nace en medio de una tormenta es porque tiene raíces fuertes. Ella bajó la mirada, tocó mi rodilla suavemente y dejó escapar un suspiro. Entonces vale la pena intentarlo, ¿no? Cada segundo. Pasamos el resto del día recogiendo momentos. Nos metimos a una tiendita y compramos 2 pulseras de hilo, iguales, hechas a mano.
Ella se la ató a mi muñeca. Yo hice lo mismo con la suya. No dijimos que significaban algo, pero las dos lo sabíamos. También tomamos una foto, una sola, en mi celular, con el pelo aún algo húmedo, los ojos cansados pero alegres. Nos abrazamos en la imagen, con la cabeza de ella en mi hombro. Era la única prueba de que aquello había ocurrido, y no la necesitábamos para recordarlo. Cuando llegó la camioneta que nos llevaría a la terminal, cargamos nuestras cosas y nos sentamos juntas en la parte trasera. Ella apoyó la cabeza en mi pecho, y yo rodeé su cintura con el brazo. El camino de regreso se sentía como una despedida en cámara lenta. Pero justo antes de llegar, Gabriela susurró: ¿Puedo hacer algo loco? ¿Más loco que haberte besado sin saber tu nombre? Bromeé. Ella rió. Luego se sentó derecha, me miró fijo a los ojos. ¿Y si esta vez me esperas tú? Si te busco la próxima semana, ¿te gustaría que te invite a un café en mi ciudad? Aunque solo me guste el té. Sobre todo si solo te gusta el té. Nos reímos, nerviosas, pero había convicción y una promesa no dicha. Cuando bajamos en la terminal, ya sabíamos que tomaríamos autobuses distintos, pero también sabíamos que eso no era lo importante. Gabriela me abrazó como si no quisiera soltarme. Me besó, esta vez con fuerza, con necesidad. Nos vemos pronto, me dijo, y no sonó como una despedida. Sonó como una afirmación. Nos vemos pronto. Subimos a nuestros respectivos transportes. Yo me senté junto a la ventana y observé cómo se alejaba lentamente, de pie con su mochila al hombro, sin dejar de mirarme hasta que arranqué. Y entonces entendí algo. Todo sabe distinto cuando alguien te espera. Y desde esa mañana, yo la estaba esperando a ella. Volver fue más difícil de lo que imaginé. No por el tráfico, ni por el trabajo acumulado, ni por las luces frías del departamento. Fue difícil porque todo me parecía menos real. Después del albergue, después de Gabriela, después de dormir con su respiración enredada a la mía, todo lo demás se sentía forzado. Como si lo que había llamado rutina antes de la tormenta, ahora solo fuera una colección de cosas que ya no me servían. Los días pasaron lentos. Revisé correos, contesté mensajes, fui al supermercado, lavé ropa, todo como antes, sí, pero yo no era la misma. Me detenía a mirar la pulsera de hilo que aún llevaba en la muñeca, ahora un poco deshilachada por la ducha. La tocaba con los dedos cada vez que dudaba si lo que vivimos había sido real o solo una pausa improbable en la vida. No le escribí, no de inmediato, tampoco ella lo hizo, y aún así nunca sentí que se alejara. Era como si ambas supiéramos que no hacía falta correr, que el silencio no era olvido, era respeto, una forma de cuidar lo que habíamos empezado sin que el mundo lo ensuciara. Una noche, una semana después del regreso, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé un segundo y contesté. ¿Tomarías un café con alguien que aún no puede dejar de pensar en cómo olías entre mantas húmedas? Sonreí sin poder evitarlo. Solo si ese alguien sabe que a mí no me gusta el café. Lo recuerdo perfectamente, dijo Gabriela, y al otro lado de la línea sentí su sonrisa como si me tocara. Quedamos en vernos el sábado. Su ciudad no estaba tan lejos. Tomé un camión al mediodía con los nervios de una adolescente que va a una primera cita, aunque ya la había sentido respirar dormida junto a mí. Cuando llegué a la dirección que me había mandado, la encontré esperándome fuera de una cafetería diminuta, con una chaqueta de mezclilla y una flor en la mano. No sabía si te gustaban las flores, dijo, pero esta me pareció tan tímida que pensé que tal vez te representaba. La tomé sin decir nada. La abracé. Nos quedamos así, paradas en la acera, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor, sin saber que en ese abrazo estaba ocurriendo algo importante.
Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Ella pidió café, yo té. Nos miramos con esa mezcla de costumbre y nerviosismo que solo aparece cuando algo ya existe, pero está por empezar de nuevo. Hablamos de nuestras semanas, de cómo el mundo seguía girando, aunque todo dentro de nosotras parecía moverse más lento, de cómo se sentía raro hablar por fin con luz encendida. ¿Te pasa que a veces quieres volver allá?, me preguntó, bajando la mirada. Todo el tiempo, respondí. Pero creo que lo que más quiero es que todo lo que sentí allá también exista aquí. ¿Crees que se pueda? Estoy aquí, ¿no? Ella me miró, me tomó la mano, la misma mano que había sostenido en medio de la oscuridad, y en ese gesto todo volvió. El sonido de la lluvia en el techo de lámina, la colchoneta dura, las miradas sin nombre, el calor que no venía de las mantas, todo. Entonces quédate un rato, me dijo. Vamos despacio, no tengo miedo si estás aquí. No me voy, le dije. No si tú tampoco lo haces. Y así, en una cafetería pequeña, entre risas tímidas y promesas que aún no sabíamos cómo nombrar, comenzamos de nuevo. No con un beso, no con un plan, sino con la certeza de que habíamos regresado al ruido, sin soltar el silencio que nos había unido. Esa tarde, en la ciudad de Gabriela, fue el inicio de algo sin manual, sin estructura, sin promesas grandes, pero con una honestidad que me dejaba sin aliento. Nos sentamos en un parque cercano después del té. Un árbol de ramas anchas nos daba sombra y las hojas caían lentamente sobre nuestras piernas. Ella jugaba con una de ellas, girándola entre sus dedos. ¿Te has enamorado antes?, me preguntó, con la voz suave, sin presionarme. La pregunta me agarró sin defensas. Miré al suelo un instante, respiré hondo. Sí, pero nunca así. Ella asintió. No dijo nada. Y eso, para mí, fue más valioso que cualquier discurso. Después me contó que no estaba segura de lo que buscaba cuando salió aquella vez en medio de la tormenta, que solo quería huir un rato, escaparse del ruido, de los compromisos, del cansancio emocional. Y terminé durmiendo con alguien que me hizo sentir en paz por primera vez en mucho tiempo, dijo, mirando al cielo. Le tomé la mano, no porque supiera qué decir, sino porque a veces solo basta con estar. Fuimos a su departamento, subimos por las escaleras estrechas de un edificio antiguo, lleno de plantas en las ventanas y olor a pan recién hecho de algún vecino. Su hogar era pequeño, cálido, lleno de libros, plantas en macetas improvisadas y tazas de café con frases escritas a mano. Había dibujos suyos en la pared, recortes de cosas que la inspiraban, fotos viejas con sonrisas sinceras. Todo en ese espacio se sentía profundamente ella. No está tan ordenado, dijo, como disculpándose. Es perfecto, respondí. Me senté en su sillón mientras ella preparaba algo de cenar. No me ofrecía ayudar, no por desinterés, sino porque sentí que aquel momento era un regalo. Observarla moverse entre sus cosas, verla en su elemento. Tenía una forma de ser que no buscaba impresionar, solo existía, y con eso bastaba. Comimos en el suelo, con platos sobre una bandeja de madera y velas encendidas porque, según dijo, le gustaba simular apagones de vez en cuando para recordar lo esencial. Después nos recostamos en su cama, sin decir mucho. Me quitó la chamarra, me acomodó entre sus brazos. Me acarició el cabello como si ya me conociera de antes, como si no hubiera duda. Y entonces dijo, muy bajito, «Te soñé anoche». ¿A mí? Sí, no tenía rostro, pero eras tú. Lo supe cuando desperté. ¿Qué hacíamos en el sueño? Nada. Solo caminábamos por un camino lleno de árboles. Íbamos tomadas de la mano, sin rumbo, y todo estaba bien. Sentí una lágrima salir sin aviso. Me la limpié rápido,
pero ella lo notó. Me abrazó más fuerte, pegando su frente a la mía. ¿Estás bien?, susurró. Sí, es solo que no sabía cuánto necesitaba esto hasta que lo tuve. No hicimos el amor esa noche. No hacía falta, porque el amor ya estaba ahí, envuelto entre nuestras respiraciones, entre sus dedos que se enredaban en los míos, entre el silencio que nos unía más que cualquier palabra. Dormimos como aquella primera noche, con los cuerpos pegados, con la calma que solo se encuentra en brazos conocidos, con la certeza de que habíamos llegado a donde no sabíamos que queríamos estar. Y al despertar, verla ahí, despeinada, con el rastro de la almohada en la mejilla, y la sonrisa aún dormida me hizo pensar. Así es como debe sentirse el amor de verdad, sin miedo, sin prisa, como si todo encajara. Nos quedamos varios días en su ciudad, o mejor dicho, me quedé yo, porque Gabriela nunca me pidió que me fuera, y yo tampoco sentí ganas de hacerlo. Todo empezó a fluir con esa naturalidad que uno no se atreve a planear, como si alguien nos hubiera trazado una ruta invisible que nosotras solo teníamos que seguir. Durante el día, ella trabajaba desde casa, frente a su laptop, con auriculares grandes que la hacían parecer concentrada, incluso cuando estaba cantando bajito alguna canción. Yo me acomodaba en su sofá, leyendo, escribiendo, porque después de años volvía a escribir, o simplemente observándola. La rutina era tan simple, y sin embargo, se sentía completamente nueva. Por las tardes salíamos a caminar por su barrio. Íbamos a tienditas de segunda mano, a panaderías donde ya la conocían, a librerías diminutas donde hablábamos más en susurros que en voz alta. No necesitábamos hacer planes ruidosos, bastaba con compartir el mismo espacio. Una noche, mientras cocinábamos juntas, Gabriela me miró por encima del hombro y dijo: «Nunca pensé que amar podía sentirse así, tan sin urgencia». Yo estaba partiendo tomates. Me detuve un segundo. ¿Así cómo? Como si no necesitara correr para alcanzarlo, como si estuviera aquí desde el principio, esperándome. Me acerqué por detrás, rodeándola con los brazos. Apoyé mi barbilla en su hombro. Tal vez no te estaba esperando. Tal vez veníamos caminando una hacia la otra desde hace mucho. Ella giró levemente la cabeza, besó mi mejilla y sonrió sin decir nada más. Esa noche cenamos en pijama, con música suave de fondo y velas en el alféizar. Afuera llovía otra vez, pero la tormenta ya no asustaba. Era solo una melodía de fondo, un recuerdo, como si todo volviera a su origen. Después nos recostamos en la alfombra, cabeza con cabeza, mirando el techo. ¿Crees que esto tenga nombre?, preguntó Gabriela. ¿Te refieres a lo nuestro? Sí, a esto que somos cuando nadie más nos ve. Me quedé pensando, no porque no supiera qué éramos, sino porque me parecía injusto encerrar algo tan grande en una palabra tan pequeña. No sé si quiero nombrarlo, me gusta más sentirlo. ¿Y si alguien pregunta? Que pregunten. Yo solo sé que desde que te conocí, mi cuerpo dejó de buscar refugios, porque ya lo encontró. Gabriela giró y me miró en la penumbra. Su rostro tenía esa expresión tranquila que había aprendido a leer, cuando no hablaba, pero lo sentía todo. Me acarició la cara con la yema de los dedos. Rozó mi cuello, bajó la mano a mi pecho, no como un gesto de deseo, sino como si quisiera saber dónde latía exactamente lo que le estaba diciendo. «Tú también me encontraste», susurró. Nos besamos despacio. Nos desnudamos sin prisa, como si el tiempo no existiera, como si nuestras pieles hablaran en otro idioma. Hicimos el amor bajo la lluvia que golpeaba el cristal, con las luces apagadas, los cuerpos fundidos en uno solo. Y después, envueltas en la misma manta, con el sabor de su risa aún en mis labios, pensé:
Esto es amor. El que no grita, el que no exige, el que simplemente se queda. Porque no tener prisa también es una forma de amar. Y ella no se iba a ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas. Y aunque en algún momento tuve que volver a mi ciudad, no fue una despedida triste. Porque cuando salí del edificio de Gabriela con la mochila al hombro y su beso aún fresco en la comisura de mis labios, supe que no estaba cerrando nada, solo pausando algo que seguiría respirando a distancia. Nos escribíamos sin horarios, a veces solo con una foto de lo que estábamos haciendo, a veces con audios donde nos contábamos tonterías, otras veces no decíamos nada y sin embargo sentíamos que estábamos ahí. Una noche me llegó un mensaje suyo, una foto del colibrí de cerámica que colgaba de su ventana. Solo puso: «Hoy vino uno de verdad, me acordé de ti», y con eso bastaba. Nos visitábamos seguido, a veces era ella la que venía, y pasaba unos días en mi departamento desordenado, riéndose de mis intentos de cocinar. Otras veces era yo quien regresaba a su pequeño hogar lleno de plantas y libros abiertos por la mitad. No hablábamos de etiquetas, ni de futuros concretos, pero ambas sabíamos que esto tenía raíz. Aunque no le pusiéramos nombre, tenía un lugar. Una noche, después de cenar juntas en un restaurante tranquilo, caminábamos por su ciudad, sin rumbo, tomadas de la mano, cruzando calles casi vacías. «¿Nunca te pesa que esto sea tan diferente a lo que esperabas?», preguntó de pronto sin soltar mi mano. «¿A qué te refieres?». «A mí, a esto que somos, a cómo llegamos aquí». Me detuve, la miré con cuidado. Había algo en su voz. No era duda, era miedo, de esos que aparecen justo cuando uno se da cuenta de que lo que tiene vale demasiado. «La verdad, no esperaba esto», dije. «Nunca lo imaginé, nunca me vi amando así. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginarme sin esto». Ella bajó la mirada. Sus dedos se enredaron más fuerte con los míos. A veces me asusta lo fácil que fue, lo rápido, lo inevitable, como si nos hubiéramos reconocido desde otro lugar. «Tal vez sí nos reconocimos», le dije. «Tal vez ya nos habíamos encontrado antes, en otra vida, en otra historia, y solo estábamos buscándonos con las mismas caras en este mundo». Gabriela sonrió con los ojos húmedos. Me abrazó en medio de la acera, como si necesitara aferrarse a algo real en un mundo que a veces parecía incierto. «No quiero perder esto», susurró. «No lo vas a perder. Lo que nace de verdad no se rompe con el viento». Y entonces, en ese abrazo que duró más que cualquier semáforo, entendí algo que no habíamos dicho nunca en voz alta. Nos amábamos. No lo habíamos dicho con palabras, pero lo habíamos dicho con cada silencio compartido, con cada beso sin apuro, con cada vez que elegimos quedarnos. A veces, las cosas que no decimos también nos sostienen, y nosotras ya estábamos hechas de todo eso. Hubo un día, de esos cualquiera, sin fecha importante, sin lluvia ni aniversario en el que simplemente lo dije. No fue una escena planeada, ni un momento solemne. Fue cotidiano, real. Estábamos en mi cocina, un domingo por la mañana. Gabriela revolvía el café mientras tarareaba una canción que no conocía. Yo buscaba las llaves que, como siempre, había olvidado donde dejé. Ella giró de pronto, con la cuchara en la mano, y sin ningún aviso dijo: «¿Alguna vez vas a ordenar tus cajones?». Me reí. «Solo si tú empiezas a ponerle tapa a la pasta de dientes». Nos quedamos mirándonos, sonriendo, jugando, viviendo. Y sin pensarlo, salió de mi boca: «Te amo». Así, simple, sin redoble, sin fuego artificial, solo esas dos palabras, paradas en medio de una cocina desordenada, un domingo cualquiera. Gabriela parpadeó.
Su sonrisa no cambió, pero sus ojos brillaron de una forma distinta. Se acercó, me rodeó la cintura, me besó en la mejilla. «Yo también te amo», susurró, con la voz ronca de emoción contenida. No necesitábamos más. Ninguna explicación. Ningún desde cuándo. El amor no empezó ese día, pero fue la primera vez que lo nombramos. Y nombrarlo no lo hizo más real. Solo lo confirmó. Después de eso, algo cambió. No en el ritmo, no en la rutina, sino en la certeza. Ya no temíamos herir lo que habíamos construido. Sabíamos que no era frágil, que no se rompía si lo decíamos en voz alta. Empezamos a hablar del futuro, con frases tímidas al principio. ¿Y si algún día nos mudamos a una ciudad intermedia? ¿Y si pintamos una pared juntas, aunque no sepamos hacerlo bien? ¿Y si tenemos un balcón lleno de plantas y tú te encargas de regarlas o de olvidarlas? Un día nos animamos a hacer un pequeño viaje de fin de semana, un pueblito entre montañas, con calles de piedra y olor a leña en el aire. Caminamos por senderos con las mochilas a cuestas, nos mojamos los zapatos en un riachuelo, dormimos abrazadas en una cabaña sin internet. En esa cabaña volvimos a recordar la tormenta. La primera noche, las colchonetas, las mantas mojadas. Y mientras ella dibujaba mi silueta en una libreta, con trazos suaves, casi reverentes, le dije: «Gracias por quedarte esa noche. Gracias por no apartarte cuando te toqué la mano», respondió. Volver a ese recuerdo no era nostalgia, era celebración, porque lo que comenzó por necesidad había crecido por elección, y esa era la diferencia. No estábamos ahí por azar, estábamos ahí porque queríamos estarlo. Al regresar del viaje, todo parecía más claro. Ya no usábamos palabras como «lo que sea que somos». Ahora decíamos «nosotras». Ahora decíamos «te extraño» y también «te espero». Ahora había fotos nuestras en las paredes, cepillos de dientes duplicados, libros prestados que no se devolvían, camisetas que se quedaban en cajones ajenos, y una sensación permanente de hogar, incluso en ciudades distintas. Porque cuando por fin llamas amor a lo que has vivido, te das cuenta de que no empieza en el primer beso, empieza en el primer gesto de quedarse. Y Gabriela siempre se quedaba. Las estaciones comenzaron a cambiar. Las plantas en su balcón crecían con torpeza, igual que nuestra forma de compartir la vida. Algunas tardes, mientras regaba una de sus macetas torcidas, Gabriela decía en broma: «Estas suculentas sobreviven igual que nosotras, con poca agua pero con mucho sol». Y sí, había algo de cierto en eso. No éramos una historia explosiva ni dramática. Éramos dos mujeres que se habían encontrado en el momento menos calculado, con los pies empapados y el corazón lleno de barro, y que eligieron quedarse, sin condiciones. Un fin de semana decidimos ir al lugar donde nos conocimos. La vieja escuela que había servido de albergue seguía allí, aunque cerrada. Nos quedamos paradas frente a la reja oxidada, mirando el edificio como si estuviéramos viendo una fotografía viva de esa noche. «¿Te acuerdas del aula?», preguntó Gabriela. «Claro, nunca olvidaré esa colchoneta, ni tu voz en la oscuridad, ni yo cómo me temblaban los dedos cuando te pedí acercarme». Nos tomamos de la mano y caminamos alrededor del edificio. El pasto estaba crecido, las ventanas rotas, pero ahí, entre escombros y silencio, aún latía algo. «¿Tú crees que habría pasado igual si la tormenta no nos obliga a parar?», pregunté. Gabriela me miró con la cabeza ladeada, pensativa. «No lo sé, pero a veces creo que el universo te mete ruido solo para que escuches lo que en silencio no te atreves a sentir». Esa noche acampamos cerca del pueblo, una carpa sencilla,
2 sacos de dormir y el cielo más estrellado que había visto en mucho tiempo. No había electricidad. No había señal. Como aquella primera noche. Solo nosotras. Y eso era más que suficiente. Cenamos pan con queso y fruta. Nos tapamos con la misma manta vieja que ahora era nuestra. La habíamos guardado desde el albergue, como un símbolo, como una raíz. Y cuando nos acostamos, Gabriela se acurrucó contra mi pecho y susurró: ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que ya no siento que estoy de paso. Contigo, siento que llegué. No supe cómo contestarle, solo la abracé más fuerte, porque eso era exactamente lo que yo sentía. Habíamos dejado de huir, de ciudades, de nosotras mismas, de las formas en que antes nos ocultábamos. Ahora estábamos ahí, juntas, dormidas bajo estrellas que nunca habíamos visto tan claras, respirando el mismo aire, sosteniéndonos en la certeza de que el amor, cuando es real, no necesita hacer ruido, solo quedarse. Y Gabriela seguía quedándose, y yo ya no quería estar en ningún otro lugar. Volvimos de ese viaje distintas, no porque algo hubiera cambiado entre nosotras, sino porque ahora lo entendíamos todo con mayor claridad. No era una historia pasajera, no era una coincidencia, era amor. De esos que no estallan como fuegos artificiales, pero que arden lento y constante como una fogata bien cuidada. De esos que no necesitan mostrarle al mundo que existen, porque se saben verdad incluso en silencio. Una semana después, Gabriela me escribió mientras yo trabajaba. Estoy en la florería que queda cerca de tu casa. No iba a entrar, pero vi unas dalias que parecían llamarte por tu nombre. ¿Te paso a ver? 10 minutos más tarde, estaba tocando mi timbre, con una flor torcida en la mano y esa sonrisa que yo había aprendido a leer como casa. Esa noche no cenamos, solo hablamos, mucho, sobre cómo nos habíamos encontrado, sobre lo que queríamos construir. No hicimos promesas eternas, pero hablamos de compartir una misma cama más días que noches aisladas, de guardar tazas en la misma cocina, de despertarnos con la misma rutina, aunque no siempre al mismo tiempo. ¿Sabes qué me gustaría?, dijo ella, con la voz bajita. ¿Qué? Volver a vivir contigo una noche como aquella, pero que no dependa de una tormenta para que te quedes. Me acerqué. La besé despacio, con la calma de quien ya no necesita correr para sentir. Ya no soy de paso, le dije. Si quieres, podemos buscar un lugar, uno nuestro. Gabriela asintió. No lloró, pero sus ojos brillaban como si una lluvia distinta se le formara por dentro. Y eso hicimos, sin grandes planes. Buscamos un departamento pequeño, con ventanas amplias, con espacio para sus plantas y mis libros, con un rincón para colgar la manta vieja, y la libreta de dibujos, y la foto que tomamos en el albergue. La primera noche que dormimos ahí no había luz. La compañía eléctrica no había hecho la conexión a tiempo. Nos miramos entre risas. Parece una señal, dije. O un círculo que se cierra, respondió Gabriela. Encendimos velas, nos acostamos en el colchón en el suelo, aún sin base, y nos abrazamos. Pero esta vez ya no era un refugio improvisado, ya no era un albergue compartido por necesidad. Era un hogar, nuestro hogar, donde las tormentas ya no nos asustaban, donde el silencio no era raro, donde el amor ya no se insinuaba, se vivía. Y cuando me quedé dormida, con su respiración suave en mi cuello, entendí que este era el verdadero principio. No habíamos dicho adiós a nada, solo le habíamos dado la bienvenida a todo. El tiempo pasó como solo pasa cuando estás bien, sin hacer ruido.
Los días se fueron volviendo nuestras rutinas compartidas. Gabriela tomaba café en la terraza, yo escribía en las mañanas. A veces cocinábamos juntas. A veces no hacía falta hablar. Bastaba con una mirada, con un año en la espalda mientras pasábamos por la cocina, con un susurro que decía: «Quédate un poco más», aunque ya no fuéramos a ningún lado. No vivíamos una historia perfecta. Había días nublados, días de silencios tercos, días en que el trabajo, el cansancio o las heridas antiguas asomaban, pero incluso en esos días sabíamos cómo volver, a esa colchoneta en la que nos conocimos, a ese rincón donde la oscuridad no daba miedo, a ese primer roce de manos bajo la manta, porque lo que habíamos construido era más fuerte que cualquier tormenta. Un domingo, mientras regábamos las plantas, Gabriela dijo algo que se me quedó grabado para siempre. ¿Te das cuenta de que si no hubiéramos coincidido esa noche, tú y yo no existiríamos? No me gusta pensarlo, respondí. ¿Por qué? Porque entonces tendría que imaginar un mundo sin ti. Ella me miró, se acercó, me besó como la primera vez, con la misma dulzura, con la misma entrega, y ahí, en medio de la cocina, con los pies descalzos, el pelo revuelto y el olor a tierra mojada, supe que ya no necesitaba más señales, ni más nombres, ni más preguntas. Tenía lo que nunca pensé encontrar: una compañera, un refugio, un amor sencillo, valiente y completo. Guardamos la manta en una caja de madera, junto con la libreta de dibujos. No porque quisiéramos olvidarlo, sino porque ya no lo necesitábamos como amuleto. Ahora teníamos lo que antes habíamos apenas intuido: un lugar compartido, una vida entrelazada, y la certeza de que sí, se puede amar a alguien con quien compartiste la tormenta, y también los días de sol. Una noche cualquiera, mientras cenábamos algo simple en la terraza, me miró sin decir nada por unos segundos. ¿Qué?, pregunté, sonriendo. Nada. Solo estoy tratando de entender cómo fue que llegaste a mi cama sin saber quién eras. Y ahora eres todo lo que me hace sentir en casa. Le tomé la mano, la apreté fuerte. La tormenta nos empujó, pero el amor nos dejó quedarnos. Nos miramos largo y entendimos que no había final, solo este presente que seguían haciendo cada mañana. Juntas, sin prisa, sin miedo, y con el corazón latiendo, todavía, como esa primera noche, cuando compartimos una cama sin luz y terminamos encendiendo algo que nunca más se apagó.